por tu fidelidad, por la vida que proviene de ti, Señor Jesús, porque toda vida proviene de ti. Gracias por la libertad que nos has dado, libertad de las tinieblas, libertad del pecado, libertad de toda opresión. Gracias porque nos has libertado de toda enfermedad, dolencia, porque has sanado, Señor, nuestras enfermedades y has sufrido nuestros dolores en esa cruz. Gracias porque te hiciste pobre para que fuésemos ricos. Gracias por la maravillosa palabra que nos das, palabra de gracia el día de hoy para comprender tu maravilloso sacrificio perfecto y completo y la obra terminada, culminada y completa en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque toda tiniebla te cayó a ti, Señor, porque toda maldición tú la llevaste en sustitución mía y en sustitución de esta humanidad. Gracias, Señor, por permitir que tu luz pueda iluminar en el nombre de Jesús nuestras mentes, nuestros corazones, para entender, para comprender y se quite todo velo y venga la revelación de ese maravilloso evangelio glorioso que es el evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, con el cual, Señor, nos has dado todas las cosas y creemos que se van a agilizar en el nombre de Jesús la manifestación de todo lo que ya nos proveíste en la cruz. Lo creemos por fe en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento de la mente natural que se levante contra el conocimiento tuyo, de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia maravillosa tuya en la cruz, esa obediencia que nos dio vida. En el nombre de Jesús la llevamos cautiva ahí, Señor Jesús. Gracias por la sangre derramada. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das y nos quitas ese velo maravilloso y nos das ese alimento espiritual glorioso y maravilloso, con lo cual crecemos en el conocimiento tuyo, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la fe que has depositado en cada uno de nosotros y porque nos das el conocimiento y las herramientas para poder utilizar esa fe gloriosa que proviene de ti, maravilloso Dios, maravilloso Padre. Gracias, gracias porque eres fiel, gracias porque nos has hecho árboles que estamos plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Te damos gracias porque nos hiciste uno contigo, porque somos templo de tu Espíritu. Gracias, Señor, gracias por ese conocimiento revelado. Gracias, gracias. Se quitan velos en el nombre de Jesús, ojos abiertos, oídos espirituales despiertos para entender, para oír en el nombre de Jesús tu palabra maravillosa y gloriosa. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, seas más tú, menos yo, seas tú hablando a mi corazón, a mi mente, Señor, para retransmitir ese mensaje a esta humanidad que te necesita, para retransmitir este mensaje a tus hijos, Señor, que a lo mejor están en una situación complicada y difícil. En el nombre de Jesús, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Toda la gloria sean para ti, Señor. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de ese medio, los que estamos aquí reunidos, y a los que nos ven en estos medios que es Facebook. De manera directa estamos transmitiendo desde Jalisco, México, para cualquier nación que nos vaya a ver, sea Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, y de cualquier país de habla hispana, de España, cualquier país de habla hispana donde nos vayan a ver. Igual le damos la más cordial bienvenida en este día. Sean bienvenidos. Cristo les ama, a nosotros también, y tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes. Les recuerdo, comparta esas enseñanzas del día de hoy. Esa enseñanza va a libertar a alguna persona a lo mejor que está oprimida, deprimida, que está por ahí atormentada con algún espíritu. Créalo que el Señor la va a hacer libre a través del conocimiento maravilloso de la palabra del nuevo pacto, del evangelio de Jesucristo revelado, ¿ok? Muy bien, pues igualmente le recuerdo que tenemos nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, donde también usted puede ir a escuchar la enseñanza, nutrirse de la palabra, tener ese pleno conocimiento de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho, sobre todo para que usted pueda ser libre en el sentido de renovar el entendimiento, renovar la mente, y pueda venir esa libertad literal en todas las áreas de su vida, ¿ok?
Muy bien, nuestra página de YouTube es Fe por Guadalajara. Nuestra páginas de Facebook es la congregación Fe por Guadalajara y Palabra, Fe y Gracia Jalisco. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso, glorioso Señor Jesucristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, la fe que opera, la fe que actúa por el amor de Cristo en la cruz, por el entendimiento pleno del amor de Cristo en la cruz. ¿Ok? Muy bien, el día de hoy estaremos cerrando esta serie. Fue una serie bastante larga. No nos enfocamos prácticamente en aspectos de la fe, no nos enfocamos en el sentido de básicamente en otras áreas, básicamente en lo que es la fe en sí, no nos enfocamos, sino más bien cómo podemos operar esa fe que se nos fue depositada según Romanos 12:3, la medida de fe que se nos fue depositada al recibir a Cristo en nuestro corazón. Okay, ya entendemos que la fe no aumenta ni disminuye, no hay fe grande ni poca. Y cuando Jesús habló de fe grande y poca, fue a muertos espirituales. En todas las áreas no va a encontrar poca o mucha fe en el nuevo pacto, solamente lo va a encontrar a lo mejor en los evangelios, en los 4 evangelios que son Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ahí va a encontrar mucho, poca fe, sí, porque todos eran muertos espirituales. ¿Ok? En ese sentido sí los va a encontrar, pero la medida de fe con la que operó Cristo es literalmente los que han recibido a Cristo, los nacidos de nuevo. Ahora nosotros tenemos que aprender cómo operar, y la única manera y lo más poderoso que puede haber en el universo, de la manera en que la fe esa va a ser eficaz, más bien nosotros vamos a ser eficaces en operar esa fe que se nos fue depositada, es la única y la más poderosa, es tener el conocimiento pleno del amor de Cristo en la cruz. En otras palabras, entender el evangelio de la gracia, esa gracia maravillosa que se nos fue dada, es decir, se nos fue regalado lo que no merecíamos, se nos fue dado por gracia, ese favor inmerecido que no tuvimos que haber hecho nada bueno para merecer, principalmente la vida eterna en Cristo Jesús. Segundo, la sanidad de nuestros cuerpos. Tercero, bienes y riquezas para ser enriquecidos. No tuvimos que haber hecho nada, Él lo hizo todo en la cruz. Ahora por fe solamente recibimos la manifestación de lo que ya se nos fue proveído en la cruz. ¿Okay? En otras palabras, tenemos una bodega llena de bendiciones ya listas para nosotros. Y la única manera en que vamos a recibirlas es en el pleno entendimiento y conocimiento de lo que Cristo Jesús pagó en la cruz, en ese amor tan grande. Y ahora vamos a ver personajes de los que vivieron más tiempo sobre la tierra y por qué vivieron más tiempo sobre la tierra. 2 personajes nada más nos vamos a enfocar principalmente en ello. ¿Ok? Vamos a ver a Juan y a Pedro. Y vamos a entender por qué Juan vivió más años. ¿Sabe que Juan vivió más años que Pedro? El apóstol Juan murió totalmente de larga vida. Murió el apóstol Juan y Pedro fue crucificado. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en el porque Juan entendió realmente el amor de Dios, el amor de Cristo. Y Pedro era un poquito al revés que Juan. Juan entendió cuánto lo había amado Cristo y Pedro entendió cuánto él amaba a Cristo. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ok? Y para ello pues vamos a ver lo que nos dijo el mismo Juan. El mismo Juan nos explicó algunas cosas y hay una gran diferencia en decirle yo a Dios cuánto le amo. Para Dios es importante decirle que lo amamos, lo adoramos y todo, pero es más importante algo más que decirle que lo amamos. Porque cuando le decimos que lo amamos, muchas veces no entendemos el amor de Él para con nosotros. Para nosotros poder expresarle amamos es porque Él nos amó primero, entendiendo el sacrificio perfecto y completo en la cruz. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 10. Vea usted en qué consiste el amor.
El amor no consiste que usted le diga a Cristo cuánto le ama. Sabe que cuando le decimos muchas veces, Señor, te amo y nunca te voy a fallar. No sé si usted le ha dicho eso. ¿Alguno de ustedes ha expresado eso? Yo lo he dicho. Señor, te amo y nunca te voy a fallar. ¿Qué cree? Fallo. En otras palabras, fallé en mi amor para con Él. Pero cuando le decimos, Señor, yo entiendo cuánto tú me amas, eso no puede fallar. Porque a pesar de mis defectos, a pesar de mis pecados, a pesar de mis errores, ¿qué cree? Él me seguirá amando igual. Y cuando entendemos eso, ¿qué cree? Entonces el amor es perfeccionado en hecho. Muy bien, pues vamos a 1 Juan 4:10, ¿ya lo tiene listo? Cuando usted diga la frase, ¿en qué consiste el amor? ¿En qué cree que consiste el amor? Mucha gente tiene una idea errónea de lo que es el amor. Quiero leerlo en varias traducciones antes de llegar a la Reina Valera 60, con la misma finalidad de darle un mejor entendimiento. Biblia, el lenguaje sencillo, 1 Juan 4:10. ¿Ya lo tiene ahí listo en la Biblia? Ok, amigo de internet, ¿ya lo tiene listo? En esto consiste el amor. El verdadero amor, dice la Biblia, el lenguaje sencillo, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Y luego dice, y como nos amó, envió ¿a quién? A su Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Ese es el entendimiento perfecto del amor. No podemos decirle primeramente, Señor, te amo y te prometo que ya no voy a hacer eso, que me voy a portar bien, que ya no voy a ser malo, que ya no voy a pensar mal, que te voy a cumplir lo que te prometí. O sea, es un concepto errado del amor. No vamos nosotros a cambiar por decirle a Dios que lo amamos y que le prometemos cosas a Dios. ¿Cuántas veces no le prometimos cosas cuando andamos en el mundo? ¿O cuántas veces no le prometimos cosas ya estando en Cristo? ¿Y qué cree? Como seres humanos fallamos. ¿Me entiende? Entonces no es el conocimiento perfecto que debemos de tener para renovar la mente, sino más bien, principalmente lo que debemos de entender es cuánto Él nos amó, que envió a su Hijo para que a través de su sacrificio me perdonara mis pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el conocimiento pleno del amor. En eso consiste el amor, no consiste cuánto yo le diga a Dios cuánto le amo, porque yo le voy a fallar. Pero cuando yo le digo, Señor, gracias porque me has amado tanto, que decidiste sacrificarte en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús perdonarme todos mis pecados y mis ofensas, independientemente si son pasadas, presentes o futuras, ya están perdonadas. Ese conocimiento pleno a mí me da, literalmente, en eso consiste, eso prácticamente es el amor perfecto. El entendimiento perfecto del amor es cuánto Él me amó. Y entonces cuando yo entiendo cuánto Él me amó, yo comienzo a amarlo a Él. Y no necesito decirle cuánto le amo, porque muchas personas decimos, si tú amas no vas a fallar. ¿Sí ha escuchado esa frase? Si fulano ama a sutana, yo iba a decir a fulano, ¿no? Si fulano ama a sutana, si un hombre ama a una mujer y le dice, te prometo que no te voy a fallar porque te amo, sabe que siempre va a haber errores. Y cada persona que se ha casado y ha prometido en el altar, siempre ha prometido de vestidos blancos y todo lo que usted quiera, y ha prometido en un altar, no te voy a fallar nunca. Han fallado. Y todavía el ministro de enfrente les dice, dígale cuánto la ama, y dígale que va a estar en la salud, en la enfermedad, ¿en qué más? En la riqueza, en la pobreza. Y luego, ¿qué más dice? Hasta que la muerte los separe. Y es una vil mentira, porque no va a suceder nunca. Lo van a separar muchas cosas.
Lo van a separar los pleitos, lo van a separar a otras personas, lo van a separar la pobreza, los va a separar todo. En otras palabras, una novia que va muy amorosa al altar cree que va a ser eterno y para siempre. Cuando estás hablando sin Cristo, ¿no? ¿Me entiende? Pero, ¿qué es lo primero que necesita de conocer toda pareja que se va a casar? Primero, entender cuánto los amó Cristo. Porque si una persona entiende cuánto nos amó Él, que murió y dio su vida y se sacrificó en la cruz, derramó su sangre y perdonó nuestros pecados, entonces, ¿qué cree? No le van a fallar al otro. Nunca van a fallar. ¿Ok? Entonces, ese amor que se prometen en el altar, ¿qué cree? Es efímero. Ahorita está, al rato no está. ¿Ok? A lo mejor el hombre ama a la mujer porque tiene el cuerpo de Jennifer López, ¿no? Pero ¿qué cree? Cuando empiezan a salirle las llantitas, ¿qué cree que va a pasar? Se acabó el amor. Pero ¿qué más que cuando estamos cimentados entendiendo cuánto nos amó Él primero? ¿Qué cree que va a pasar? Nunca se va a perder ese amor. Porque primero es el entendimiento del amor de Cristo. Por eso, cuando alguien se une, el varón a una mujer o la mujer a un varón, siempre debe estar principalmente en el entendimiento de que hay alguien que los amó a ellos dos primero. Y que en ese amor se van a cimentar los dos. No en cuánto se aman los dos, sino cuánto Cristo los amó a ellos. Dios mío, parece que estoy en una boda oficiando, ¿no? Pero no es una boda, ¿eh? No, estamos recasando a los hermanos de acá. Ok, entonces, capaz que ese era el sermón, ¿no? Bueno, ahí va. Entonces, 1 Juan 4:10, dice la Biblia: bueno, vamos a ver otra Biblia latinoamericana. En esto, latinoamericana, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima. Hay una víctima que se sacrificó por nosotros, ¿ok? Biblia, palabra de Dios para todos. El verdadero amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios, sino el amor de Dios que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. No sé si vas a ir cuando pasen por... Muy bien. La Biblia, palabra de Dios para todos. El verdadero amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios. Ese no es el verdadero amor cuando le decimos a Dios: ¿cuánto te amo, Dios? Personas en la alabanza, personas en congregaciones le están diciendo a Dios cuánto le aman. Pero no ese es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando tú recibes lo que Cristo Jesús hizo por ti, amigo de internet. Ese es el verdadero amor, cuando entiendes lo que Él hizo por ti, lo recibes. En eso consiste el amor en nosotros, ¿ok? ¿Quién lo dijo esto? ¿El apóstol qué? Juan. El apóstol Juan entendió en qué consistía el amor. No en decirle a Dios cuánto le amamos, sino en entender cuánto Él nos amó. Eso es lo que va a traer la renovación del entendimiento, de la mente. Eso va a traer la renovación de nuestra voluntad. Eso va a traer la renovación de nuestros pensamientos, sentimientos. Esto va a traer renovación porque entendemos cuánto Él nos amó. ¿Okay? Cuánto Él nos amó. 1 Juan capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, ¿qué dice? Así también nosotros debemos, ¿qué? Amarnos. Es decir, el amar unos a otros es como una consecuencia de entender cuánto Cristo nos ha amado. Pero si no entendemos como cristianos, como hijos de Dios, cuánto Cristo nos ha amado en la cruz, difícilmente podemos amarnos unos a otros. Siempre va a haber pleitos, contiendas, hasta en hermanos va a haber pleitos, en familias va a haber pleitos, familias peleándose por herencias, Dios mío.
Pregúnteme a mí, pasé por una cosa, algo así con un familiar que murió. Ahí andaban peleándose las primas, las tías y todos peleándose por la herencia de un tío que se murió. Dios mío, ¿cuál amor va a haber ahí? ¿Ok? Entonces, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué? Amarnos. Es decir, primero es entender cuánto nos ha amado Él, ¿ok? Y ya lo demás viene como un fruto del entendimiento del entender cuánto nos amó Cristo en la cruz. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, cuando mostramos ese amor es cuando se perfecciona el amor. No con decirle a Dios cuánto lo amamos, sino cuánto nosotros mostramos ese amor. Es cuando se perfecciona el amor. Es decir, un amor que lo ponemos en práctica. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es decir, cuando dice que nos ha dado el Espíritu, en eso conocemos, dice que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado el Espíritu Santo. Porque dice que el amor de Dios, creo que es Romanos 5:5, ¿no? 5:8, algo así, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Dios nos amó tanto que no nada más murió en la cruz, sino decidió habitar en nosotros por el Espíritu Santo, ¿ok? ¿En esto vamos bien? Y nosotros hemos visto, dice el 14, 1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ese es el amor de Dios, que el Padre envió a su Hijo. El entendimiento de todo lo que Dios tuvo que hacer para venir a morir por esa humanidad. Merecíamos que Dios enviara a su Hijo, no lo merecíamos, pero Él lo hizo por gracia. Aunque no lo merecíamos, Él lo hizo por gracia. Por nuestros actos nunca merecíamos que Cristo hubiera venido a morir en la cruz. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Nuevamente, ¿qué dice Juan? Yo he conocido el amor de Dios. O sea, yo no conozco cuánto amo a Dios, sino al revés, yo conozco cuánto Él me ha amado. ¿Se ha dado cuenta del conocimiento que tenía Juan? ¿Por qué cree que se le llamaba el discípulo amado? ¿Por qué cree que se le llamaba el discípulo amado? Porque entendía cuánto lo había amado Él. No por algo se llamaba el discípulo amado. Ahora, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Ha conocido y también ha creído el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuánto yo le amo o el amor que Dios tiene para conmigo? El amor que Dios tiene para conmigo. Eso es lo que tenemos que conocer. Y luego dice, Dios es amor. El apóstol Juan fue el que habló más del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En otras palabras, si yo permanezco en Cristo Jesús, permanezco en Dios y Dios permanece en mí. ¿Entendemos ahí? 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No nada más somos Cristo en la tierra, en otras palabras, Cristo habitando en nosotros. ¿Sí sabe que Cristo habita en usted, verdad? ¿Sí sabe o no? Entonces usted es la habitación de Cristo. En otras palabras, Cristo en nosotros. ¿Entendemos esa parte? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, no podemos tener ni una actitud de condenación, de miedo, pensando que algún día vamos a recibir un castigo de parte de Dios. Ni castigo eterno, ni castigo temporal. Cuando usted entiende cuánto Él lo ha amado en la cruz, que le perdonó sus pecados, que el amor de Dios fue derramado ahí en esa cruz, entonces usted va a ser perfeccionado en el amor y va a entender que no hay ni una condenación, no hay ni un juicio de condenación, independientemente si se porta mal, inclusive independientemente si peca. Cuando alguien tiene una conciencia de justicia, que es justo, independientemente que la riegue, ¿qué cree que pasa?
en ese momento usted es perfeccionado en el amor. Pero todavía si cometemos pecados y nos sentimos mal, todavía hay una conciencia de condenación. ¿Entiende? Y eso es a veces contra toda maquinación mental. Es contra toda estructura mental. Porque la estructura mental y los predicadores te dicen que cuando pecas te tienes que sentir mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Okay. Los predicadores te dicen que cuando pecas te tienes que sentir mal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tu conciencia te condena. Sí, sí es cierto que la conciencia condena, pero condena basado en una ley mosaica. ¿Okay? Ahora, cuando alguien llegara a pecar, ¿qué cree? Cuando está plenamente confiado que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, cuando peca, y en lugar de decir me siento mal porque pequé, la actitud contraria dice, creo que pequé, pero soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué cree? Ya no va a volver a estar repitiendo continuamente esos actos, porque dice que es la justicia de Dios en Cristo Jesús y no se siente mal. Eso es lo que nos hace cambiar. Todo lo contrario, cuando los predicadores dicen te tienes que sentir mal cuando la regaste, entonces hay una condenación todavía. En su mente hay condena. ¿Y qué cree? Esa condenación le va a traer castigo, o una enfermedad incurable, o una muerte inesperada, o un accidente le va a traer esa condenación. No tenemos que sentirnos mal, sino que tenemos que declarar lo que somos en Cristo Jesús. Y eso va a hacer que cambiemos las actitudes. Nuestra actitud siempre está condicionada, bueno, cambiar nuestras actitudes está condicionada a lo que creemos, no a cómo nos sentimos. ¿Estamos de acuerdo? Porque la fe es creer, no es sentir. ¿Estamos de acuerdo que la fe es creer y no sentir? Si la fe no es sentir, entonces cuando cometo un pecado no tengo que sentirme mal, sino tengo que declarar que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso va a renovar mi mente y va a cambiar mis actitudes. Pero todo lo contrario, según entienden los predicadores, que cuando pecamos tenemos que sentirnos mal, condenados, de que no servimos, de que ya le fallamos a Dios, de que ya nos chupó el diablo, etc. Si nos sentimos así, ¿qué cree que va a pasar? Mi propia conciencia me dice, mereces castigo, Sergio, porque pecaste. ¿Y qué cree? Vendrá un castigo. Vendrá una consecuencia. Ese es el problema, que muchos no entienden la gracia. No entienden que Él me amó primero y que en su amor me manifestó su gracia. Manifestó su gracia. Que independientemente si peque o no peque, yo ya soy perdonado, justificado y santo. Y eso va a traer como una consecuencia de renovación de la mente. Y mi cuerpo va a responder a eso. No va a responder a la condenación, sino va a responder a la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿A quién soy en Cristo Jesús? Por ahí, por ahí no sé si hace 2 domingos puso una persona, evangelio diluido, porque estoy hablando gracia. Y puso un comentario, es un evangelio diluido. No entienden ellos que lo diluido es mezclarlo con ley. La gracia mezclada con ley es lo que se puede diluir. Es diluido ese evangelio. Ese que te dice, eres salvo porque Cristo te hizo salvo por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Pero qué crees? Si pecas te tienes que sentir el peor de los hombres para que cambies. No es cierto. El arrepentimiento no es cambiar porque me siento mal. El verdadero arrepentimiento es renovar la mente. Eso es lo que la Biblia dice. Metanoia, renueva la mente. ¿Entendemos? Todo lo contrario a muchos que quieren condenar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y Juan entendió eso. ¿Por qué cree que duró más tiempo sobre la tierra? ¿Por qué cree que no lo crucificaron? ¿Por qué cree que aunque le quemaron los pies salió vivo? Es el único que la libró de todas las aflicciones, porque no había ninguna condenación en Juan, en el apóstol Juan. Muy bien. Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo se perfecciona el amor? Cuando se tiene confianza de que no hay ni una condenación. En el día de juicio no va a haber ni una condenación. En eso es la perfección. ¿Qué es confianza? Es todo lo es todo lo contrario a condenación. Confianza, seguridad de que aunque peque, yo tengo la seguridad que no voy a ser enjuiciado, no voy a ser castigado y no va a haber una consecuencia por los actos malos que cometa. ¿Ok?
¿Sí? Si alguien todavía se siente mal cuando comete un pecado, es que aún no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso el apóstol Juan lo entendió perfectamente. Y la prueba está en que Juan vivió más años que todos los apóstoles, ¿sí sabían? Hasta el 95, por allá, 97 vivió el apóstol Juan. El Apocalipsis lo escribió por ahí en el 95, 97, después de Cristo. Pero si no entendemos esto, tenemos condenación. Cuando la regamos, ¿qué cree que va a pasar? Van a morir a corta edad. 1 Juan 4, ¿qué? 18. Y ahora otra vez, mire, en el amor no hay ¿qué? Y si no hay temor, ¿qué cree? No hay condenación. Cuando alguien se siente condenado, ¿qué cree que empieza después de la condenación? ¿Qué cree que empieza después de la condenación? El temor. Híjole, la regué, me van a venir consecuencias. ¿Sí sabía que eso? Yo antes en Palabra de Fe, cuando recién empecé en Palabra de Fe, eso pensaba. Porque se me dieron una serie que se llamaba Puertas Abiertas. Y creo que nombraron 25 puertas abiertas. ¿Y cuándo abres puertas? Bueno, cuando no te congregas. ¿Y cuándo abres puertas? Cuando no diezmas. ¿Y cuándo no abres puertas? ¿Cuándo abres puertas? Bueno, cuando no eres fiel a tus pastores. ¿Y cuándo abres puertas? Dios mío, eran más de 25 puertas abiertas. Y cada puerta abierta, ¿qué cree? Traía una manifestación satánica. En otras palabras, regresaron a la ley diciéndole que tenía que cumplir, que no abrir esas 25 o 20 puertas, si no le iba a ir mal. Yo lo escuché en Palabra de Fe. ¿Ok? Ahora, entendemos que hay consecuencias por realizar cosas malas. ¿Lo entendemos? Sí. Por ejemplo, si alguien dice, tiene gripa, alguien trabaja en una empresa y le roba al patrón. ¿Cuántos saben que si lo descubre el patrón hasta la cárcel lo puede mandar? Sí entendemos que hay consecuencias, ¿no? Pero esas consecuencias ni provienen de Dios, ni Dios las ocasiona, y para con Dios no hay ningún problema por esas actitudes. ¿Sabe lo que mata a aquella persona? ¿Sabe lo que destruye a la persona que comete un pecado? ¿Sabe lo que lo destruye? ¿Sí sabe lo que lo destruye? La condenación. Porque lejos de decir que la justicia es en Cristo Jesús, se siente deprimido, mal, porque según él cree que le falló a Dios y cree que tiene consecuencias. El subconsciente le dice consecuencias malas. Y por eso vienen las enfermedades, por eso vienen los accidentes, por eso vienen las muertes prematuras. En otras palabras, no estamos diciendo que cuando alguien peca no vienen consecuencias. Lo que estamos diciendo es que para con Dios no hay consecuencias. Si alguien roba aquí, es obvio que si lo meten a la cárcel porque robó, ¿qué tiene que ver Dios en eso? Para Dios sigue siendo justo, para Dios sigue siendo santo, pero lo van a privar de su libertad. Pero no le falló a Dios, se falló a sí mismo. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí entendemos esa parte? Ok. En otras palabras, lo que va a hacer que renovemos el entendimiento, la mente, es entender cuánto Él me ha amado a mí y que ya me perdonó todo. ¿Ok? Eso va a impedir que la condenación esté continuamente en mi corazón y en mi mente. Y si no tengo condenación, es más fácil que yo cambie a que cambie por medio de sentirme mal o sentirme condenado por algo que hice malo. Si entendemos esa parte, tenemos que distinguir bien lo que estamos hablando, ¿ok? Para no confundirnos. 1 Juan 4:19, el 18, en el amor no hay temor. ¿Estamos de acuerdo que cuando usted conoce el perfecto amor, que es cuánto Él me amó en la cruz, que me perdonó mis pecados en Cristo Jesús? Cuando usted entiende eso, dice que entonces sí no va a haber temor. En ese amor que usted conoce de Cristo en la cruz, ¿qué cree? No hay temor.
Si aún hay temor en sus vidas por haber pecado, haber cometido un error, si aún hay temor, es que significa que no ha sido perfeccionado y no entiende el amor, no entiende cuánto le amó Cristo en la cruz. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? El amor echa fuera toda condenación, y la condenación, como ya no va a haber condenación, no va a haber temor de consecuencias incorrectas, ¿ok? ¿Sí entendemos ahí? No quiero que se confunda, pues. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien le roba al patrón, por una vez un cristiano, hijo de Dios, le roba al patrón, ya nacido de nuevo, hijo de Dios, y le roba al patrón, le roba a la empresa ahí donde labora. ¿Qué pasaría ahí? ¿Es un pecado? ¿Sí o no? Si es pecado, ¿sí? Robar es pecado. Pero Dios le dice, yo no te trato como pecador. Para mí no es pecado, porque ese pecado yo te lo perdoné en Cristo Jesús, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Y qué pasa si el patrón no lo cacha? Nunca lo agarró el patrón, ocupaba esos 1,000 pesos porque tenía que darle, se acabó la quincena y no tenía que darle alimento a su hijo, recién nacido, pañales, leche y todo lo que usted quiera, ¿ok? No tenía para comer, le robó al patrón. ¿Qué pasa si el patrón no lo descubrió? ¿Qué pasa? ¿Verdad que no va a haber una consecuencia ni un castigo? ¿Qué pasa para con Dios? Dios ya le perdonó ese pecado hace 2000 años en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Me entiende? ¿Qué pasa si el patrón no lo descubre? ¿Hay consecuencias? El patrón no lo descubrió, pero la actitud de él debe decir, ocupaba el dinero porque mi hijo necesitaba leche, pañales, pero soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué cree que está hablando? ¿Qué cree que está diciendo cuando es la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué cree que está diciendo? Ya no lo voy a volver a hacer. ¿Sí entendemos esa parte? Si el patrón no lo descubrió y Dios ya lo perdonó hace 2000 años y dice que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Ya no lo va a volver a hacer. Y Dios ya lo perdonó hace 2000 años. ¿Qué consecuencias habría? Es que ya no lo va a volver a hacer. Digo, si no entendemos esa parte, es porque creemos todavía que Dios siempre nos está condenando por cada error que cometemos. Como cristianos podemos cometer errores y pecados. No significa que Dios esté permitiendo eso, pero podemos cometer pecados y errores. Nadie está exento. Aún pastores que dicen que son muy santurrones cometen pecados, si no es en el acto físico, en el pensamiento, mi hermano. Entonces, en otras palabras, lo que le quiero decir, que si Dios se fijara en nuestros pecados que cometemos en el cuerpo, en la mente, imagínense, nadie iba a ser justo, nadie iba a ser santo, y nadie se iba a ir con el Señor Jesucristo y iba a tener salvación eterna. Nadie. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos ha amado por medio de Jesús, Él decidió perdonarnos ya. ¿Qué pasa con esta persona que ocupaba ese dinero, lo necesitaba, lo hice, si es cierto, cometió un pecado, Señor, pero ¿qué crees? Sé que ya me perdonaste y soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría para con Dios? ¿Qué pasaría? ¿Perdió su relación con Dios? No. La protección divina que tuvo es que no lo agarraron. Pero ¿qué pasa si continúa haciendo lo mismo? A lo mejor va a seguir diciendo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y lo siguió haciendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a seguir siendo la justicia de Dios en la cárcel, pero va a seguir siendo la justicia de Dios. ¿Entiende? O sea, ese es el asunto, pues. Cuando entendemos el amor de Cristo en la cruz, ese es el asunto. A veces se nos hace duro en nuestra mente entender esto. Se nos hace duro. Pero seguimos siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y eso qué cree?
esta información, este conocimiento de cuánto Él me amó primero, va a hacer que yo cambie, va a hacer que usted cambie. De otra manera, difícilmente vamos a cambiar. ¿Ok? Yo sé que es duro, examínelo, analícelo, medítelo bien. ¿Ok? ¿Quién conoció el amor? ¿Quién conoció en qué consistía el amor? ¿Quién fue el que conoció esto? El apóstol Juan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos ahora a Juan capítulo 21, versículo 15, ¿ok? Juan 21, 15. Ahora estamos diciendo que las personas empiezan a robarle a sus patrones, que a cabo son la justicia de Dios. No estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que cuando alguien peca, comete un error, seguimos siendo la justicia de Dios y hay una provisión de perdón eterna proveída en la cruz. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos promoviendo que las personas comiencen a pecar porque son la justicia de Dios. No estamos diciendo eso. ¿Verdad que no estamos diciendo eso? Pequen, que acabo son la justicia de Dios. No estoy diciendo eso. El evangelio y la gracia solamente es para personas entendidos. No cualquiera va a entender esto. ¿Ok? Juan capítulo 21. Lo que quiero es quitar toda condenación del Hijo de Dios, para que esa condenación no lo destruya y no lo mate. Y eso lo vamos a ver en el apóstol Juan. Mire, Juan capítulo 21, versículo 15, ¿ya? ¿Ya listos? Que dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Usted cree que comió Jesús ahí o no comió? ¿Comió o no comió? ¿Sí o no? ¿Comió con sus discípulos ahí o no comió? Está hablando, incluye a Jesús, ¿no? ¿Y qué cree? Ya había muerto y ya estaba resucitado y comió. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué cree que estaba, por decirlo así, si podemos decir que Dios prueba? ¿Qué es lo que estaba probando? Principalmente las obras. ¿Qué tantas obras o acciones quería Pedro demostrar? Porque conocía a Jesús a Pedro y sabía lo que Pedro pensaba. Cuando hubieron comido, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es como si usted llegara a Jesús y le dijera, a ver, vamos a poner ejemplo a Michelle. A ver, Michelle, ¿tú me amas más? Imagínate que Jesús se le presenta a Michelle, ¿no? Michelle, ¿tú me amas más que todos los de la congregación de Fe por Guadalajara? ¿Qué le contestarías tú, Michelle? ¿Que sí? A ver, me agarra el micrófono. Bueno, en lo que Michelle agarra el micrófono. Juan capítulo 15, 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué cree que le estaba diciendo Jesús? ¿Qué quería conocer de Pedro Jesús? ¿Qué respuesta esperaba Jesús del apóstol Pedro? Que Pedro le dijera que sí, pero error, Jesús no quería eso. Otra vez, Michelle, Jesús se te presenta de noche, estás semidormida y te despierta y te agarra, Michelle, Michelita, hija mía, y te pregunta Jesucristo, ¿me amas más que todos los que están en la congregación Fe por Guadalajara? ¿Qué contestaría yo? ¿Qué le contestarías? Que no, porque los amo igual a todos, porque Jesús está en nosotros y Él bueno, nos amó. Ya habías contestado que sí, no te hagas pato. No. ¿Qué le diría usted a Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Me amas, hijo? ¿Me amas? Que se le presenta de noche. ¿Me amas? ¿Qué le diría usted? Pues claro que te amo, Señor, mira, con todo mi corazón. Siempre te llevo donde quiera que voy, salgo a la calle, voy al trabajo y donde quieras siempre tú andas en mis pensamientos. ¿Cuál sería una respuesta común esa, no? Pero Jesús no quería esa respuesta. Mire,
Simón, hijo de Jonás, me amas más que todos estos. Y todavía los compara, ¿no? Ahí hace esta comparación. A ver cuánto cuánta egolatría hay ahí en Pedro. Quiero ver qué tan ególatra es, o sea, qué tanto él se cree más que todos los demás. ¿Qué cree que le dijo Pedro? Me ama más que todos los demás. En otras palabras, Pedro, necesito saber si te crees que eres el mejor que todos. Esa era la pregunta. Véalo, mire. Pedro me ama más que todos estos, que esta bola de apóstoles. Esa era la pregunta. ¿Qué quería saber Jesús? ¿Qué tanta egolatría tenía el apóstol Pedro? ¿Qué tanto él quería sentirse mejor que los demás? Esa era, mire, me ama más que todos esos. ¿Qué le respondió Pedro? Claro, Señor, si yo soy el que te amo más, soy el más amoroso de todos, Señor. ¿Y luego qué? Jesús, respuesta incorrecta, pero respuesta incorrecta, tache. Reprobaste el examen, pero no era lo que yo quería recibir de ti. Mire, ¿me amas más que esto? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, entonces, ponte a trabajar para que hagas mi obra y ayudes a los demás. Es decir, si tú dices que me amas tanto, entonces ese amor mío, distribúyelo a los demás. Exprésalo a los demás. Demuéstralo a los demás. Haz actos para que los demás reciban ese amor que tú crees que me tienes. La pregunta que yo le haría, ¿falló Pedro o no falló? Dígame. Nuevamente, 16. Volvió a decirle por segunda vez, vean, 2 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué cree que le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, entonces demuestra ese amor que tú crees que me tienes a los demás. Pedro no podía mostrar un amor si no entendía primero cuánto le amaba Cristo a él. ¿Qué cree que está esperando Cristo? Señor, yo sé que tú me amaste primero. Y yo entiendo ese perfecto amor tuyo en la cruz. Esa respuesta es la que quería el Señor Jesús. Porque cuando tú entiendes cuánto Él te amó, entonces puedes apacentar las ovejas, expresar ese amor y manifestarlo a los demás. Mientras tanto, que digas cuánto tú amas a Dios, le vas a fallar a Dios y menos vas a manifestar ese amor a los demás. ¿Entendemos esa parte? Es importante entender esto porque la fe obra o opera por el entendimiento del amor de Cristo en la cruz. Juan capítulo 21, versículo 17. Tercera vez, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, entonces, expresa ese amor que tú dices que me tienes, exprésalo a los demás. Eso es lo que le está diciendo hoy, apacienta mis ovejas. ¿Entiende esa parte? No fue la respuesta correcta. ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué cree que le preguntó eso? Porque era el entendimiento que Pedro tenía del amor de Dios en la cruz. El entendimiento de Pedro era cuánto Pedro le amaba a él. No entendía cuánto Cristo le había amado, que dio su vida en la cruz del Calvario. Es una gran diferencia entre una cosa y la otra. Cuando yo le digo cuánto le amo, le voy a fallar. Y va a quedar anulado mi amor para con él. Pero cuando yo entiendo cuánto Él me ha amado, aunque falle, siempre permanecerá ese amor conmigo. ¿Se da cuenta la gran diferencia? ¿Sí entiende esa diferencia? Es abismal. Porque uno es el amor que yo le expreso, que la verdad en muchos de nosotros podemos decirle te amo y Señor, te prometo que me voy a portar bien, te prometo que me voy a congregar, te prometo que voy a ser fiel, te prometo y fallamos. Y por eso viene condenación y por eso el amor no se ha perfeccionado en nosotros y por eso hay temor y por eso hay castigo.
Y por eso mucha gente muere, cuando no entendemos cuánto Él me ha amado. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí lo entendemos o no? Ahora vamos a ver ahora la actitud del apóstol Juan. ¿Le gustaría saber? ¿Por qué vivió más años sobre la tierra el apóstol Juan? Porque no tenía condenación y el amor de Dios se había perfeccionado en él, porque él entendía cuánto Cristo le había amado, no cuánto él tenía que hacer bueno para demostrarle el amor a Cristo. Fíjese, Juan entendía cuánto Cristo lo había amado, que no importaba que si fallaba, Cristo, el amor de Cristo nunca se iba a cambiar, nunca iba a cambiar para con él el amor de Cristo. Eso es lo que entendía Juan. Y Pedro todo lo contrario. Pedro entendía cuánto él amaba a Cristo, de tal manera que cuando Pedro estaba dependiendo de su amor, de sus obras. ¿Y qué cree? Pedrito falló. ¿Me vas a negar, Pedro? Dices que me amas. ¿Me vas a negar cuando el gallito cante? ¿Y qué pasó? Lo negó. Entonces, ¿dónde estaba el amor? Aunque estas preguntas fueron después de que resucitó, obviamente, ¿no? Pero entendía, le estaban a entender Cristo Jesús que estaba errado el amor de Pedro, porque decía: Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. Sí. Entonces ese amor expresa a los demás. ¿Y qué cree? Pedro no pudo, hasta que Pedro entendió cuánto Cristo lo había amado a él. Ahora vamos a ver el otro caso. ¿Le gustaría conocer el caso de Juan? Juan 21. Pero ahora vamos al 20. ¿Se ha dado cuenta que está muy continua una cosa de la otra? Sí se ha dado cuenta, ¿verdad? Este libro, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió el libro de Juan? ¿Quién lo escribió? Johnny. Juan. ¿Ya? Ok. Entonces, el que escribió el libro de Juan, ¿quién fue? Juan. Y ahora va a ver la historia de Juan acerca de lo que Pedro, la reacción de Pedro cuando Jesús le preguntó: ¿me amas? Ahora va a ver la reacción del discípulo, que es Juan. Vea Juan capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía ¿a quién? Pedro vio que le seguía ¿a quién? El discípulo a quien amaba, ¿a quién? Jesús. ¿Y quién escribió eso? Juan. Qué jactancioso eres, Juan. ¿Por qué tú mismo escribes tú mismo que Pedro dijo que tú eres el discípulo amado? Qué egocentrista eres, Juan. ¿No se le hace muy egocentrista? ¿Sí o no? Pues sabe que no es egocentrista. Era un hombre que continuamente decía: yo entiendo cuánto Cristo me ha amado, que dio su vida en la cruz, y yo soy el discípulo amado. Era tan continuo que ahora Pedro, mire, volviéndose Pedro, vio que le seguía ¿quién? El discípulo a quien Jesús amaba, o amaba a Jesús. Pedro mismo vio a Juan y decía a Pedro: ese es el discípulo a quien Jesús ama. ¿Por qué cree que decía Pedro eso? Porque Juan decía continuamente: yo soy el discípulo amado. ¿Y por qué cree que era el discípulo amado? Porque continuamente decía cuánto Dios lo había amado. No porque amaba a Jesús más a Juan que a Pedro. ¿Sí entendemos esa parte? Yo desafortunadamente escuché una serie de una persona, y hizo una serie, decía: el amado de los amados. Entonces él decía: mira, Jesús sí tiene sus favoritos, y tiene sus preferidos. Decía: ¿ya ves cómo Juan era el discípulo amado? Está incorrecta esa interpretación bíblica, porque no es cierto. No hay amado de amados. De tal manera que ese líder, ese pastor que dio esa serie, al rato ese que creía más especial que los demás, y creía que Jesús lo amaba más a él que a los demás.
porque Juan era el discípulo amado, y como Jesús tiene preferidos y tiene sus discípulos que son más amados que los otros amados, entonces él decía que él era el amado de los amados. ¿Se ha dado cuenta la interpretación incorrecta? Pero eso es lo que no está diciendo Juan eso. Juan está diciendo que él continuamente decía que era el discípulo amado, y por eso Pedro decía, mira, ahí va el que Jesús ama, o el que dice que Jesús le ama. No porque Pedro entendía que Jesús amaba más a Juan, sino porque Juan continuamente decía cuánto Jesús le amaba. ¿Entiende? Por eso este hombre, el apóstol Juan, vivió más años que todos los demás. Es el único discípulo que vivió más años que todos. Todos murieron crucificados, traspasados con lanzas, inclusive muchos murieron crucificados de cabeza. No sé si fue Pedro uno de ellos. Tuvieron muertes horrendas, y el único que vivió de larga vida fue Juan, de tal manera que escribió el Apocalipsis. He ahí, le estoy dando un tips de larga vida, para vivir larga vida sobre la tierra. Juan capítulo 21:20, volviéndose Pedro vio que le seguía ¿quién? El discípulo a quien Jesús le amaba. ¿Y quién escribió esto? Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de ¿quién? Jesús no le dijo, Juan, recuéstate conmigo porque te amo más que todos los... No. Él entendía cuánto Jesús lo amaba, y él fue y se recostó a un lado del Señor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Mire, Juan 21:20. El mismo, dijo Pedro, ese es el mismo que en la cena se había recostado al lado de Jesús. Nosotros decidimos recostarnos al lado de Jesús. No es él agarrando y eligiendo a unos. Tú sí, recuéstate. Tú no, a ti te amo menos porque estás fellito. No, tú sí porque estás guapo. O sea, no es así. Sino que nosotros somos los que tomamos la decisión de recostarnos en Jesús cuando entendemos cuánto Él nos ha amado. No porque Dios tenga amados, ame más a unos que a otros, no. Nosotros decidimos entender y crecer en el entendimiento de cuánto Él me ha amado, que Él me amó primero, cuánto Él demostró en la cruz, cuánto se sacrificó, cuánto sufrió cuando fue traspasado por esos clavos, cuánto, de tal manera que hasta la última gota de sangre derramó. Y si entendemos cuánto Él nos ha amado, entonces nos vamos a recostar con Jesús confiadamente, entendiendo que estamos en sus brazos, y Él es nuestro ayudador, nuestro cuidador, y que su gracia nos va a proteger aun que fallemos, aun que pequemos. Está su gracia maravillosa que nos está ahí impulsando, ayudando, de que no somos perfectos en la mente o en el cuerpo, y que esas fallas el Señor no las toma en consideración. Por eso es que nos sigue amando, y entendemos que tenemos que estar cerca de Él, en sus brazos. Él habita en cada creyente, lo entendemos eso, pero necesitamos venir a recostarnos en Jesús. Juan 21:20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de Él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces no era Jesús diciéndole, Juan, vente y recuéstate aquí, no. Era Juan yendo con Jesús, recostándose en los brazos de Jesús. Qué maravilloso es este entendimiento. Qué maravilloso es entender cuánto Él me ha amado. Es lo más importante que todo. No importa cuánto yo le diga que le amo. Pedro le decía, Señor, te amo, te amo, te amo, pero ¿qué crees? Cuando te sacrificaron en la cruz, yo fui uno de los primeros que te negué. Hasta blasfemé contra ti, hasta dije, maldijo. ¿Sí sabía que maldijo ahí? Pedro maldijo. ¿Qué voy a hacer yo de este seguidor, de este Jesús? O sea, le preguntaron, oye, ¿tú eres de los que andaban con Jesús? No soy. Entonces, ¿de qué sirvió cuánto le decía que le amaba? ¿De qué servía ese amor que sentía Pedro por Jesús? Si le negó. O sea, como seres humanos le vamos a fallar a Dios. Por eso no es cuánto yo le amo, sino es entender cuánto Él me ama a mí. Y eso no va a fallar nunca. ¿Se da cuenta? La actitud de Pedro
Señor, por mis buenas obras, voy a demostrar con buenas obras cuánto te amo. Y de lengua me como 20 tacos, Señor. Así. O sea, no. Esto es entender cuánto Él me ha amado, no cuánto yo le amo. ¿Se da cuenta? ¿Qué decía Lucas 10:25? Vamos a ver misma historia. Perdón, Juan 13:21 ya lo vimos, ¿verdad? Mateo 26. ¿No lo vimos? Juan 13:21 primero. ¿Listos? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros, ¿qué? Me va a entregar, ¿ya? Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿qué? Amaba. ¿Quién fue el que escribió que Jesús amaba? ¿Quién lo escribió? Es como si usted dijera: voy a escribir el libro de Sergio, y yo voy a poner Sergio a quien Jesús amaba. Sergio a quien Jesús más amaba. Es lo mismo que está diciendo Juan. El mismo Juan está diciendo cuánto Jesús le amaba, porque entendía cuánto Jesús lo amaba. ¿Ok? Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién fue? El apóstol Juan. ¿Quién fue el que fue todavía hasta la cruz y lo acompañó? Pedro no fue hasta la cruz y lo acompañó. Pedro le negó y huyó. Fue dispersado entre las ovejas que fueron dispersados cuando el cordero fue llevado al matadero. ¿Quién permaneció y acompañó a la madre del Señor Jesucristo? ¿Quién? Juan. Porque entendía cuánto le amaba Jesús a él. Si nosotros expresamos cuánto nosotros le amamos, es una obra. Y siempre nuestras obras van a fallar. Siempre le vamos a fallar a Cristo. Pero cuando entendemos cuánto Él nos ama, aunque le fallemos, ese amor seguirá perfeccionándose en nosotros. Vea la gran diferencia entre una cosa y la otra. Y uno de los discípulos, al cual Jesús, ¿qué? Amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Fíjese, Pedro ni siquiera le preguntaba a Jesús. Pedro no le preguntaba a Jesús, sino le preguntaba: a ver, Juan, dile a Jesús. Cuando Pedro podía estar recostado a un lado de Jesús y preguntarle: Señor, dime quién es el que te va a entregar. ¿Por qué no preguntó Pedro a Jesús? Porque no le tenía confianza, porque no entendía cuánto Jesús le amaba. ¿Se da cuenta por qué le decía Juan? No era que Jesús amaba más a Juan, y amaba igual a Pedro. El problema es que Pedro no entendía que se tenía que acercar a Jesús, estar en los brazos de Jesús para entendiendo cuánto le amaba a Jesús. ¿Tenemos esa parte? 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Se ha dado cuenta? Juan le pregunta a Jesús. ¿Por qué no le pregunta a Pedro? Porque principalmente ni siquiera le tenía la confianza para preguntarle. Pero cuando usted entiende cuánto Jesús le ama a usted, usted puede literalmente entrar hasta el trono de su gracia directamente preguntándole: Señor Jesús, aquí estoy. Hablar con Jesús, tener esa comunión todos los días con Jesús, y Jesús lo está oyendo. Literalmente usted puede estar recostado en los brazos de Jesús. Significa confianza. Yo le tengo confianza a Jesús y puedo entrar al trono de su gracia y preguntarle todo lo que yo quiera, y Él me va a contestar y puedo platicar con Él. Pero cuando yo creo que por mis buenas obras voy a ser buena, como Pedro: Señor, voy a hacer esto. Por eso Jesús le decía: ok, Pedro, ¿me amas? Entonces haz obras. Si uno le decía a Jesús: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ándale, ponte a hacer obras para demostrar cuánto me amas. Siempre Pedro basándose en las obras y Juan basándose en la gracia. Porque Juan entendía que no tenía que hacer obras, sino nada más tenía que estar recostado con Jesús en sus brazos. ¿Se da cuenta la diferencia entre gracia y ley? Pedro actuando en ley, bajo sus obras, diciendo: ok, me amas, Pedro, ahora ponte a hacer obras para demostrar que me amas.
Pero eso no le dijo a Juan. Juan decía, es que yo soy el discípulo amado, no necesito hacer obras para demostrarle que amo a Dios, sino yo entiendo cuánto me ha amado Dios y no necesito hacer obras para que Dios me ame. No necesito ayunar para que Dios me ame. ¿Entendemos? Una gran diferencia entre la ley y la gracia. Pedro bajo la ley y Juan bajo la gracia. Juan entendía gracia, entendía el amor de Cristo, cuánto Cristo lo había amado. Con esto queremos concluir esta serie, entendiendo estas dos actitudes. ¿Ok? Ahora dice, Juan 13:21, Juan 13:26, perdón. Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró, ¿en quién? En Judas, ¿no? Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban esto, que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo entrado, tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no pueden ir. Misma historia, Mateo 26. Ahí la va a encontrar en Mateo 26 del 20 al 25, Lucas 22 del 18 al 23. ¿Quieres saber que en esos evangelios no aparece Juan recostado con Jesús? Juan dijo que se recostó con Jesús, pero Mateo no constató que Juan se acostó con Jesús. Se acostó en los pechos de Jesús, pues. O estuvo recostado a un lado, a un costado de Jesús. ¿Sí sabe que eso no lo dijo Mateo? ¿Quiere ir allá? Mire rápido, Mateo 26, 20. ¿Estamos de acuerdo que en el libro de Juan sí aparece el discípulo amado recostado en los pechos de Jesús? Ahora Mateo 26, rápido, 20. Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. ¿Se da cuenta que es una historia diferente? Ya no va Pedro con Juan a preguntarle para que le pregunte a Jesús. 23, entonces le respondió, dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, y le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, etcétera, etcétera. ¿Cuándo aparece Juan recostado en el pecho de Jesús? ¿Verdad que no aparece? ¿Y por qué Juan sí narra la historia? Porque Juan entendía cuánto Jesús le amaba. Historia que no lo narró ni Mateo ni lo narró Lucas. ¿Por qué esto lo narró Juan? Porque fue una experiencia personal que vivió en la última cena con Jesús. Y a nadie le interesaba de los otros que escribieron los evangelios, Mateo y Lucas y Marcos. Creo que en la historia no viene en Marcos. No les interesaba, sino viene en Mateo 26 y Lucas 22. Viene, pero no aparece Juan recostado. ¿Por qué cree? Porque no daban énfasis a cuánto Dios les amaba, cuánto Cristo les amaba, sino daban más énfasis de los hechos que iban a acontecer. Pero a Juan le interesaba mucho decirle a esta humanidad cuánto Cristo le amaba a él. Porque Juan entendió cuánto Cristo le amaba a él. Y fue el único que nos expresó ese amor. Fue el único que nos dijo cuánto Cristo nos amaba. Y fue el único que entendió cuánto Cristo le amaba. Y es el único que en ese tiempo nos da un mensaje para decirnos cuánto
Cristo nos ama, que es el entendimiento perfecto del amor. En esto hemos conocido el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino cuánto Dios nos ha amado a nosotros. Ese es el conocimiento perfecto del amor. ¿Entendemos? ¿Qué decía la ley en Lucas 10:25? ¿Qué decía la ley? Lucas 10:25, ¿qué decía la ley? Lucas 10:25 al 29. ¿Qué decía la ley acerca del amor? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar ¿a quién? A Jesús. Para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees la ley? Mateo 10:26, Mateo 10:27. Aquel respondiendo dijo, ¿amarás? ¿Cuál era la pregunta principal? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, obras. ¿Qué tengo que hacer? Así estaba Pedro. Así estaba Pedro. ¿Cuánto me tienes que demostrar cuánto me amas, Pedro? Le decía Jesús. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Como diciendo, haz obras para demostrar cuánto me amas. Pero no era la respuesta que Jesús quería. No es ponte a hacer obras para demostrar cuánto me amas. No. Es entiende cuánto yo te amo, Pedro. Entonces, cuando tú entiendes cuando yo te amo, por consecuencia vas a realizar ¿qué? Obras o actos. Lucas 19:25, aquí un intérprete de la ley se levantó para decirle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? Es decir, ¿cuántas obras tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas ¿qué? ¿Y con todas qué? Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí o no? Preguntó ese hombre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas obras, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Acaso no lees la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dijo este hombre como una respuesta de lo que la ley decía acerca de qué hacer para tener vida eterna? Entonces el hombre respondió, aquel respondió, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Usted cree que eso nos dará vida eterna? ¿Usted cree que amar a Dios nos va a dar vida eterna? Es una pregunta fuerte, ¿eh? Es una pregunta bien fuerte esta. ¿Usted cree que si usted entiende, en otras palabras, si usted cree que ama a Dios, como dice este hombre, la ley que decía, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Sí o no? Era esa la pregunta. ¿Qué le dijo Jesús? Que está escrito en la ley de Moisés. En otras palabras, la ley de Moisés no puede salvar a nadie. Pero sí estaba escrito algo. ¿Qué estaba escrito? Aquel hombre le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué entendía este hombre? Que tenía que hacer obras para ser salvo y tener vida eterna, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Ok. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? ¿Qué entendía este hombre que tenía que hacer para tener vida eterna? Amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y amarás a tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo que ese hombre entendía eso? Ahora, yo le voy a decir a usted, yo le voy a hacer una pregunta para que lo analice y lo reflexione. ¿Usted cree que la vida eterna es en amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Usted cree que ahí usted va a tener vida eterna? Es una pregunta muy dura para muchos religiosos que creen que entre más aman a Dios, más vida eterna van a tener. Están equivocados. La vida no está en cuanto tú amas a Dios, no está en entender cuánto tú le amas, sino la vida está cuánto Él nos amó, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. ¿Se da cuenta? Ley, gracia. Mucha gente cree, entre más ame yo a Dios, se lo voy a demostrar yendo a la iglesia todos los días y con eso voy a tener vida eterna. Voy a conservar mi salvación, dando para el reino, congregándome, ayudando al pastor, evangelizando. Dios mío, si la vida eterna está en Jesús, no está en cuanto usted diga que le aman, en cuanto usted le ama. Esto le pegamos duro, ahorita le pegamos un golpe a la religión ahí. Un golpe fuerte. Porque ellos creen que tienen vida eterna porque ellos aman a Dios.
La vida eterna la tenemos porque Él nos amó y envió a Jesucristo para morir por nosotros. Esa es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. No lo que yo haga para amarlo. La ley decía que yo tenía que amarlo. La gracia dice, Él entiende cuánto Él te ha amado. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué tengo que hacer? Decía ese hombre. Pues, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué dice la ley? A ver, dime. Y este hombre entendía, pues cuánto tengo yo que amarlo, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué más dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en eso va a hacer que yo tenga vida eterna. ¿Y qué cree? Error, tache. ¿Quién creía eso? ¿Quién creía eso? Pedro, ¿no? Porque Jesús le pregunta, a ver, Pedro, dime, ¿me amas, Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Todavía Pedro andaba bajo la ley. Sí, Señor, te amo. Entonces, haz obras. ¿Qué le dijo Jesús? Haz obras, ¿no? Apaciéntame, haz obras. ¿Y qué dijo Juan? No es cuántas obras yo haga, no es cuánto yo le ame, porque yo soy el discípulo amado, porque entiendo que Él me amó primero. 28, Lucas 10, 28. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has respondido. Ahora, ¿es correcto? ¿Es una verdad que respondió bien? Le pregunto, ¿es una verdad? ¿Respondió bien este hombre, sí o no? Sí. ¿Es una verdad que respondió? Sí, es una verdad que respondió bien. Pero no es una verdad presente. No es una verdad del nuevo pacto, porque respondió bien conforme a ¿qué? Conforme a la ley. Y muchos judaizantes que quieren guardar la ley dicen, ¿ya ves? Jesús aceptó que este hombre había respondido bien para tener vida eterna. Tienes que amar a Dios, ¿que no? Sí, respondió bien conforme a la ley, no conforme a la gracia. Y por eso muchos no entienden cuando leen los 4 evangelios, no entienden ni papas. Mezclan los 4 evangelios con la gracia, mezclan lo que dijo Jesús todavía cuando Él vivía bajo la ley, con lo que Cristo Jesús le reveló al apóstol Pablo, y hacen una mezcolanza y no entienden. En otras palabras, ¿qué le dijo Jesús? Bien respondió. ¿Respondió bien, sí o no? ¿Era una verdad para ese tiempo conforme a la ley? Sí, pero no era una verdad conforme al nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto no es cuánto tú amas a Dios para tener vida eterna, sino es entender cuánto Él te amó. Porque la vida está en Jesús, no está en cuanto tú hagas. Obras, ley, gracia, sin obras. Bien ha respondido. ¿Y qué le dijo Jesús? Haz esto y vas a vivir. Sí, bajo la ley. Bajo la ley. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, ¿qué dijo el hombre? ¿Justificarse a qué? ¿Qué es lo que quería ese hombre? ¿Qué estaba diciendo cuando él decía que tenía que él amar a Dios para tener vida eterna? ¿Se estaba justificando así? Mismo, porque decía, ¿cuánto yo amo? Mira cuánto amo a Dios, mira, sí, yo lo amo. Te estás justificando a ti mismo. Cada persona que dice, es que yo amo mucho a Dios, yo ayuno hasta 40 días ayunado y por eso amo a Dios, estoy más ungido que otros. Dios mío, no tiene nada que ver con la gracia ni con el nuevo pacto, ¿eh? Queriendo él justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía a Jerusalén. Ya le cuenta la historia, ¿no? La historia del buen del samaritano, ¿no? O del buen samaritano. Ok, entonces ahora vamos a, rápido, ya le quedó claro que el hombre se quería justificar a sí mismo cuando decía que la vida eterna estaba en cuanto él amaba a Dios, manifestando que eran las obras de la ley. No se trata de cuánto yo amo a Dios, se trata de cuánto Él me amó a mí, ¿ok? Gracia, ¿qué dice la gracia? La gracia es cuánto el Señor me ha amado. Él me amó con todo su corazón. ¿Qué es ley? Ley es cuánto yo le amo. Gracia o el entendimiento de la gracia es cuánto Él me amó con todo su corazón, que se entregó por mí y se entregó por usted. Juan 17, 23. Vea, esto es gracia. Juan 17, 23. Ya me terminamos, 5 minutos. Juan 17, 23.
Entonces este hombre contestó conforme a la ley. Le dijo Jesús que había contestado bien, ¿verdad? ¿Sí o no le dijo Jesús? Sí, pero contestó conforme a la ley. Haz esto y vas a vivir. En otras palabras, pero cuando yo muera y resucite, ya eso no te va a servir para vivir. El que te va a servir voy a ser yo, dijo Jesús, ¿no? Juan 17, ¿qué le dije? 23. Bueno, vamos a leer desde el 22. Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, vea el amor de Cristo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado, como a mí me has amado. ¿En qué consiste entonces el amor? En que Él me amó, no en cuánto yo le amo, sino cuánto Él me amó. Esa es la salvación eterna, el entender cuánto me amó Cristo. Esa es la vida eterna. Ahí vamos a tener vida. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en una, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. ¿Cómo nos ha amado Dios? Como amó a Jesús nos ama. Como amó a Jesús nos ama. Eso es lo que usted tiene que entender. La fe obra por cuanto yo entiendo cuánto Él me amó, por eso obra la fe. No por cuanto yo tengo que hacer para demostrarle que lo amo, sino por el entendimiento de cuánto Él me amó y cuánto Él hizo, cuánto Él obedeció en la cruz para darme todas las cosas. Ya concluyo con Efesios 2, versículo 4. Muy bien. Concluimos con Efesios 2 y concluimos con la serie en general. Quería concluir con el hijo pródigo, porque más la historia de un hijo pródigo era la historia del padre que amaba a un hijo. Porque esa la historia se cuenta al revés, ¿no? Un hijo que anduvo, que se gastó la herencia del padre, porque ¿sabe usted que el hijo pródigo le pidió la herencia al padre? ¿Sí sabía eso? Para poder dar una herencia en el contexto judío, el padre tenía que morir. En otras palabras, el hijo estaba diciendo: Padre, ya muérete porque necesito que me des mi herencia. Muérete ya. Sin embargo, el padre, en su gran amor, le dio la herencia al hijo y fue y se la gastó. Dice que hizo cosas, se la gastó en pecado, pues en otras cosas, ¿no? A tal manera que cuando ya se había gastado la herencia, dice que más o menos así como que trabajaba en una granja, algo así, es parecida a la historia, ¿no? De que aún deseaba comerse el alimento de los cerdos, lo deseaba. Regresa con el padre, ¿y qué es lo que hace el padre? Nunca le reclama. Nunca le reclama: hijo, ¿por qué me querías muerto? Hijo, ¿por qué te portaste mal? Hijo, te fuiste y estoy muy molesto contigo. El padre nunca le reclama al hijo. Al contrario, dice la palabra que lo recibe con los brazos abiertos. Ese es nuestro Padre, es una historia de nuestro Padre Celestial. Es una historia del amor del Padre de nosotros, nuestro Padre Celestial. No es la historia del hijo pródigo, es la historia de un Padre amoroso, que independientemente que el hijo peque, haga lo que sea, el Padre siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Esa es la historia del hijo pródigo, es del Padre amoroso. ¿Y qué cree? No nada más eso, sino que el becerro gordo, se lo voy a parafrasear rápido para no ir a la historia, porque ya quiero concluir esta serie, sino dice que sacrificó el becerrito más gordo, ¿sí sabía? El animalito más gordo, el de mejor calidad, lo sacrificó para hacer un banquete. Es decir, en lugar de reclamarle, lo recibió con fiesta. Por eso mucha gente dice que cuando un hijo de Dios peca se tiene que sentir mal y Dios está enojado porque pecó. Pero Dios no está enojado porque peca, porque Dios, al contrario, cuando ese hijo regresa con el padre lo recibe con fiesta. Dígame, ¿qué padre natural si su hijo hace un relajo? ¿Cuántos padres no lo van a regañar? Y a lo mejor lo van a maltratar, lo van a castigar. Pero nuestro Padre Celestial no va a hacer eso.
Nuestro Padre Celestial, cuando alguien peca, siempre lo va a recibir con el becerro más gordo y va a ser fiesta. Esa es la historia. Y no nada más eso, sino dice que le da vestiduras. Lo viste con vestiduras de justicia. Para Dios es como si nunca hubiera pecado. Y por último está el otro hijo. Eso es gracia. Sí sabe que eso es gracia, es un ejemplo de gracia, del amor de Cristo. Y el otro hijo, que creía que por sus buenas obras, porque no quiso que el padre se muriera, porque siguió trabajando con el padre, porque ayudó que el padre prosperara más y iban a tener más ovejas, porque le cuidó el ganado al padre, porque engordó ese animalito que sacrificaron para dárselo al hijo que había pecado. Ese hombre lo engordó y fue y le reclamó al padre y le dijo: oye, papá, vienes y le das el becerro que yo me dediqué tiempo para engordarlo, y vas y se lo das a ese pecador que viene de allá del mundo, arrastrado y cochino, pecador que no se merece nada tuyo, y vienes y le das el becerro que yo me costó trabajo engordarlo todos los días, dándole maíz, dándole agua y dándole pastura. A mí me costó, y ese pecador no se lo merecía. ¿Sabía que hay muchos religiosos en iglesias cristianas así? Oye, ¿cómo? Si el hermano se fue y pecó 6 meses y regresó a la iglesia, ahí tiene el pastor recibiéndole con amor, como si no pasara nada. Ah, qué bien, ¿no? Yo portándome bien aquí, diezmando, sirviéndole al pastor, limpiando las sillas, evangelizando, y el otro, mira, qué bien, ¿no? Llega y el pastor lo recibe con los brazos abiertos, mira qué bien. Dios mío, el clásico religioso legalista. El clásico religioso legalista es uno de los hijos en la historia. Y el otro, el hijo que se fue, malgastó el dinero y anduvo pecando. Y el padre lo recibe con el becerro más gordo, le da las mejores vestiduras y hace fiesta. Fíjese, eso es gracia. El legalista dice: no, pues si me costó tanto trabajo engordar el mentado becerro, para que llegue, que se fue de pecador y se arrastró en el pecado, llegue y se lo trague. ¡Qué injusto es Dios! No, Dios no es injusto. Dios es un Dios de gracia que nos ve bajo los ojos y los filtros de la sangre del maravilloso Cordero Jesucristo. Y siempre cuando alguien peca lo va a recibir con el becerro más gordo. Y va a hacer fiesta y va a decir: qué bueno, mi hijo, que estás aquí. Y se va a alegrar y nos va a abrazar. Esa es la historia del hijo pródigo. No es del hijo pródigo, es del padre amoroso. Y el que engordó ese becerro, sí o no, dice: padre, pero nunca has matado un becerro para mí, me lo merezco. ¿Cuántos saben que sí podía ir a matar un becerro y hacerlo en carne asada con salsa mexicana y guacamole? Sí podía, y con cebollitas doradas. Qué rico. ¿Cuántos saben que sí podía ese hombre sacrificar un cordero cuando él quisiera? Era de él. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque se creía inmerecedor de matar el becerro más gordo y sacrificarlo. Y creía que entre más ayudaba al padre, estaba con el padre ahí, creía que se merecía más cosas por sus buenas obras. Nadie se va a merecer más cosas por sus buenas obras. Por buenas obras que usted haga y por más mejor que se porte, no va a tener mejor posición en Cristo que uno que va y peca y regresa con Cristo. Es la misma posición que tenemos delante del Padre amoroso. No fuimos a la historia, pero se la estoy resumiendo. ¿Entendió la historia del Padre amoroso? ¿Qué es la historia del hijo pródigo? Es el legalista que cree que todo lo merece por las buenas obras y que nunca se comió ni un becerro, y le reclama al padre que por qué lo sacrificó. Dice que él andaba pecando. ¿Por qué haces fiesta y por qué le das el mejor becerro? Bueno, porque él tenía todo en sus manos, pero no lo disfrutaba. Y así hay mucho religioso que no disfruta la herencia. No la disfruta aunque ya la tiene. Y cree que por sus buenas obras se tiene que ganar el becerro. Muy bien, termino con Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Vea la misericordia de Dios en la historia del hijo pródigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que con que nos amó,
Eso es lo que tenemos que entender nosotros, con cuánto amor nos ha amado el Padre, que sacrificó a su unigénito. Pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó. Muchos no entienden la palabra misericordia. Y están condenando a los hijos de Dios, diciéndole que son pecadores, que ya la regaron y que están continuamente con el dedo acusador. No entienden que Dios es rico en misericordia. Y Dios, que rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Eso es lo que tenemos que entender, cuánto amor nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué es lo que hizo el Padre cuando éramos muertos espirituales? Estamos muertos con naturaleza de pecado, íbamos al infierno sin Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? El Padre, aún muertos espirituales, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y no nada más eso, sino dice el 6, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en una posición digna, de dignidad, no por nuestras obras, no por lo bien que me porté, no por cuánto ayuné, no por cuánto doy para el reino, no por cuánto me congrego, sino Él me posicionó en una posición de justicia, en una posición de gloria, en una posición alta. Me puso Él. ¿Cuál fue la posición? Juntamente con Él me resucitó y asimismo me hizo sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde? Con Cristo Jesús. Ahí estamos posicionados todos. Él ya no me ve como pecador, Él me ve como justo. Aunque yo peque, y si peco, Él viene y me recibe con el becerro más gordo, me da las mejores vestiduras y hace una fiesta, porque su Hijo ha regresado. Ese es el Dios amoroso de la Biblia. Y cuando entendemos, y eso es lo que entendió el apóstol Juan, cuánto lo amaba a Jesús, de tal manera que ya me lo imagino a Juan enfrente de Pedro, enfrente de los demás 11 discípulos, y le decía: lero, lero, yo soy el discípulo amado, yo soy el discípulo que en Cristo ama. Y todos se quedaban callados, esos brutotes se quedaban callados, en lugar de decir: ¿qué crees, Juan? Nosotros también somos los discípulos amados, Juan. Pero no lo entendieron. No lo entendieron así. Y el que vivió más larga vida sobre la tierra, y pasó cuando lo quemaron con aceite a sus pies, y sobrepasó lo de la isla de Patmos, al que se le dio la revelación del Apocalipsis y de todo lo futuro que viene, ¿a quién fue? Al apóstol Juan. Porque entendió cuánto Cristo lo amaba a él, no cuánto él amaba a Cristo, sino cuánto Cristo lo amaba a él. Le di el tips para que viva larga vida sobre la tierra. Le di el tips, amigo internet, para que viva mínimo 120 años. Ya le di el tips para que viviera 120 años sobre la tierra como mínimo. Ahí está la clave en conocer cuánto Él nos ha amado. Póngase pie y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a hacer memoria en la cena del Señor ahora de cuánto Él nos ha amado, y vamos a visionar a Cristo en la cruz. Padre, te damos gracias en lo que repartimos el juguito de uva y este pedazo de harina cocida que representa el cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esa maravillosa revelación de tu justicia, esa maravillosa revelación de tu gracia, esa maravillosa revelación de tu amor en la cruz. Ahora entiendo cuánto me has amado. Y ese entendimiento, Señor, así como el apóstol Juan, me va a traer larga vida sobre la tierra. Yo lo creo. Va a traer sanidad a mi cuerpo. Va a traer restauración de órganos. Va a traer una vida abundante y feliz sobre la tierra. Porque ahora entendemos cuánto nos has amado. No depende cuánto nosotros te amamos, Señor. No depende cuánto nosotros nos esforcemos por demostrarte que te amamos, sino depende de que recibamos ese maravilloso amor, ese perfecto amor, y en esa manera el amor tuyo se va a perfeccionar en cada uno de nosotros, para que no tengamos miedo en el día del juicio y para que no haya ninguna condenación.
que independientemente que pequemos, ese maravilloso Padre amoroso siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Siempre nos va a recibir con el mejor cordero, el mejor alimento. Siempre nos va a recibir con fiesta. Porque ya no nos miras a nosotros, no miras nuestras malas obras, no miras nuestros pecados, sino miras al Cordero que murió por nosotros. Porque mi vida está escondida en Cristo, dice tu palabra. Porque mis acciones están escondidas en Cristo. Gracias, Padre, cuánto me has amado. Gracias por cuánto me has amado, que hasta la última gota de sangre derramaste en la cruz. Hasta la última gota de sangre. Cuando yo entiendo cuánto tú me has amado, entonces es cuando yo puedo, como un fruto, poder expresarte el amor que yo puedo tener por ti. Pero no depende de cuánto yo te ame, porque eso es ley y son obras, sino depende de cuánto tú me amaste. Y por eso creo que todas las cosas se van a agilizar en este 2022. La pobreza va a desaparecer, la enfermedad va a desaparecer. En el nombre de Jesús lo creo. Y mi posición de justicia se va a establecer. Mi mente se va a renovar. Y mi cuerpo va a tener menos sensaciones de pecar. Porque yo entiendo tu perfecto amor en la cruz. Gracias, Jesús. 1 Corintios capítulo 11. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Versículo 24, 23. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, molido, triturado. Hagan esto y visionenme a mí en la cruz. Ya lo puede tomar y ve a Cristo siendo traspasado por esos clavos. Ve a Cristo latigado y desgarrada su espalda por ese látigo. Ve a Cristo totalmente golpeado. Ve a la corona de espinas que representa la pobreza cargada en Jesús. Ve el cuerpo totalmente molido, golpeado. Vea que todo órgano le fue dañado a Jesús para que ahora usted reciba órganos nuevos. Vea que toda enfermedad le cayó a Jesús para que usted sea libre de la enfermedad. Vea que todo dolor lo llevó Jesús para que usted sea libre del dolor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, visionenme a mí derramando esa sangre por ustedes, dándoles un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas incondicionales, porque todo ya se los di en la cruz. Ahora lo puede tomar y ve a Cristo Jesús en la cruz, como la sangre está
siendo totalmente derramada, recorriendo todo su cuerpo. Cierre sus ojos y vea a Jesús. Hasta la última gota de sangre, corriendo por los dedos de sus pies, de tal manera que llega el centurión romano y lo traspasa con una lanza en el costado. Ahí mismo se probó que el cordero había realizado el sacrificio del derramamiento de la última gota de sangre, porque dice la palabra que ya no salió sangre, sino salió agua. Jesús. Gracias, Jesús. Toda persona que nos está viendo por internet, visión ese sano ahora. Visión ese órgano disfuncional, visión de lo nuevo. Porque el cordero fue molido y partido el cuerpo de cordero por usted. Pero ahora visione los beneficios del nuevo pacto. Totalmente incondicionales. Usted no tiene que hacer nada para recibir el perdón de pecados, la riqueza financiera y toda promesa que es una realidad en Cristo Jesús. Ahora reciba. El anhelo de su corazón será suplido en este 2022. Pero visiónese. Todo lo que usted anhela y desea, visiónelo. Visiónese ahora. Si está pobre, visiónese próspero, enriquecido. Si está en angustia, visiónese totalmente gozoso. Visiónese en restauración familiar, totalmente restaurada su familia. Visione todo anhelo de su corazón ahora, porque hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas ya cumplidas en Cristo Jesús. Por eso son incondicionales. Y reciba a Cristo en su corazón. Al que no ha recibido a Cristo, dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y en mi vida. Yo creo que moriste por mí en la cruz, Cordero maravilloso, que ahí sufriste por mí. Gracias, Jesús. Abro mi corazón y mi vida y te declaro el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, por venir a habitar en mí. Ya no estaré solo o sola. Tú estarás conmigo por la eternidad. Gracias porque ahora entiendo el perfecto amor tuyo en la cruz. Cuánto me has amado. Y recibo ese amor. Recibo ese amor. Gracias, Jesús. Por siempre en tu presencia cantaré, vamos a adorar. Vamos a adorar, adorar. Por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar y adorarte a ti.
Gracias, Jesús precioso, precioso Cordero. Ahora entendemos cuánto nos has amado. Ahora lo entendemos, Jesús. Gracias. Nos despedimos de nuestros amigos de internet. Les recuerdo, viernes 7:45 transmisiones en vivo y los domingos a las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Les esperamos, sean bendecidos. En el nombre de Jesús, gracia y paz les sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo.